servicio especial, bueno, pues usted sabe por todos las fechas que en estos días se celebra en toda la parte, en todo el mundo, ¿no? La Semana Santa. Ahora diga usted, ¿Semana Santa? ¿O una vida santa? ¿Qué usted quiere o usted qué busca? ¿Una Semana Santa? ¿Un Jueves Santo? ¿Viernes Santo? ¿Sábado Santo? Ah, no, es Sábado de Gloria, ¿va? No, nosotros como cristianos debemos de buscar una vida en santidad. Amén. Pero bueno, no podemos dejar pasar este tiempo de enseñanza sin tomar un tema referente a lo que el mundo conmemora. Amén. Y bueno, el tema de esta noche, hermanos, pues es consumado es. Y esto Dios lo puso en mi corazón a raíz de, bueno, los diferentes predicaciones que yo he escuchado, ¿verdad? Las 7 palabras de Jesús. Y dentro de esas 7 palabras está esta, que viene siendo pues la última. Vamos a ver la importancia, hermano, de esta palabra, consumado es. Vamos a ir viendo qué es lo que significa el consumado es. ¿Cómo es que nosotros como cristianos estamos viviendo esa palabra, consumado es? Si realmente está siendo consumada la obra de Cristo en nuestra vida, se debe de ver reflejada en nuestra forma de vivir. Amén. Si es que está listo, pues acompáñenme entonces al libro de Juan, capítulo 19, versículos 28 al 30. ¿Ya lo tiene? Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos prepararon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, y yo te pido, Señor, que me des la sabiduría, Señor, el denuedo, para poder enseñar, Señor, a tu pueblo que se ha reunido en esta noche, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar tu consejo. Así pues, Señor, nos ponemos en tus manos, dame el denuedo, la sabiduría. Y no dejes, Señor, que hable mis emociones de mi carne, Señor, sino que sea tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, le dé a cada uno de nosotros lo que en esta noche necesitamos, Señor, porque tú escudriñas hasta lo más profundo de nuestro ser y tú nos das, Señor, conforme a nuestras necesidades por medio de tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así es, hermanos. Entonces, pues como les comentaba yo, ¿verdad? Esta es la última frase, la última palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo. Consumado es. Es una palabra, una frase tan corta, pero con tanto significado y con tanto poder en la vida del cristiano, que muchas veces no lo sabemos y lo tomamos como algo, pues sí, ya pasó y Jesús murió en la cruz y fue sepultado, resucitado y ya estoy aquí, gloria a Dios. Pero no, hermanos, vamos a ver lo que significa esta palabra y ese momento tan significativo para la vida del cristiano. Amén. Un momento que hoy en nuestros días debe de marcar un antes y un después en tu vida. Amén. Fíjese cómo hasta dónde llega esta palabra, consumado es. Debe de marcar un antes y un después en la vida del cristiano. Y muchas veces el cristiano lo tomamos como algo
Pues sí, como les dije hace un momento, ¿no? Ya pasó, estoy aquí, Dios me salvó, gloria a Dios, aleluya. No, vamos a ver lo que significa esta palabra. Esta palabra viene del griego teleo, que significa terminar, completar, descargar una deuda, pagar, satisfacer, terminar, acabar, consumar, cumplimiento de, cumplir, realizar, llevar a cabo, guardar, obedecer. Fíjese cómo todo este significado tiene esta palabra. Consumado es. Y primero vamos a ver, Jesucristo dijo, consumado es. ¿Qué fue lo que fue consumado o qué fue lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo esta palabra? Consumado es. Usted sabe que Jesús vino a cumplir la escritura al pie de la letra, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que él vino a cumplir? Bueno, mire, vino a cumplir desde las profecías donde él estaba profetizado. Y eso lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Si les da frío, apaguen el aire, hermanos, ¿eh? Yo lo aprendí porque me estaba acalorando. Y más cuando predicas te acaloras más. Y más cuando usas corbata. Ya estamos, Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6 también lo dice, su nacimiento anuncia el nacimiento de Jesús por medio de una virgen. Eso fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 49 y 52. Sí, las profecías sobre Jesús se vinieron a cumplir en el Nuevo Testamento. Entonces eso es parte de la vida y obra de Jesucristo. Eso es parte y vida de su obra, de su consumado es. Que Él vino y se cumplieron las profecías que Dios había hablado sobre Él y sobre lo que Él iba a hacer. Estos solamente son datos para nosotros ver el contexto del consumado es. Que Jesús vino a cumplir las profecías, vino a cumplir la ley, o sea, vino a obedecer la ley, porque ya vimos que el significado de consumado también significa obedecer, ¿verdad? El cumplimiento. Entonces, mira, en Lucas 2, 49, 52, dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces mira cómo Jesús, aquí vemos, dice que Él estaba sujeto ¿a quién? A sus padres. Entonces esto habla de que Jesús, o nos da una idea de que Jesús estaba cumpliendo la ley. ¿Cuál ley? Pues la sujeción a sus padres, la obediencia hacia sus padres, ¿verdad? Y entonces dice aquí la Escritura que Él crecía en sabiduría y en estatura. O sea, pues era un jovencito, ¿verdad? Y iba creciendo. Pero Él crecía bajo la palabra de Dios. Amén. Él crecía bajo los estatutos de Dios. Él crecía bajo la sujeción de sus padres, que era parte de lo que enseñaba la ley. ¿Sí? Entonces Jesús no solamente vino a cumplir una ley religiosa o una profecía espiritual, sino también vino a cumplir en su vida ese consumado es.
porque Él vino a cumplir toda la palabra de Dios. O sea, vemos su vida, su obra, todo lo que Jesús hacía era conforme a la ley de Dios. Amén. Entonces Jesús crecía, dice que Jesús crecía y adquiría conocimiento, estaba sujeto a sus padres, Él obedecía. Y esto entonces habla de ese consumado es, de esa obra que Jesús vino a hacer aquí a la tierra, hasta el cumplimiento de su calvario, muerte y resurrección. Y vemos en el libro de Isaías, capítulo 53, pues ahí habla la mayoría de las profecías que también estaban diciendo todo lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él iba a sufrir, todo lo que Él iba a padecer. Vamos a leer Isaías 53, versículo 7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta es una profecía, hermanos, que lo vemos en Mateo 27, 11, 14. Mateo 27, versículos 11 y 14 dice: Jesús pues estaba de pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Otro dato aquí, hermano, que vemos importante de cómo Jesús vino a cumplir toda la Escritura, ¿sí? Hasta, o sea, en esos detalles ya vimos su vida, se profetizó su nacimiento, Él vino a cumplir eso, Él crecía. Y en Isaías vemos cómo está profetizado el momento cuando Jesús iba a guardar silencio delante del gobernador. Jesús vino a cumplir esa obra en la cruz, vino a ese cumplimiento desde su nacimiento, crecimiento, muerte y resurrección. Amén. Esto entonces, hermano, los llevó al momento final, a su muerte en esa cruz. Esto lo llevó a tener y a tomar esa autoridad y ese poder de decir: consumado es. ¿Qué le dio ese poder y autoridad? Pues que Él cumplió toda la ley. Y ese poder y autoridad debe ser reflejada en nuestra vida. Ese poder y autoridad, esa fe de Jesucristo que tuvo para el final del Calvario que Él pasó para decir: consumado es. Si nos damos cuenta la obediencia, la sujeción que Jesús tuvo a la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de aquí, si nos dijeran: oye, tú vas a tener que morir para que otros se salven, ¿qué, no? ¿Por qué? ¿O vas a dar a uno de tus hijos? No así Jesús, ni el Padre. Por eso Jesús ha tomado esa autoridad y ese poder para decir: consumado es. Esa vida que tuvo Jesús, esa sujeción al Padre, ese amor a la palabra de Dios y ese amor por ti,
y por mí. Eso lo llevó a poder decir, consumado es. ¿Ya vio entonces cómo no solamente significa, sí, dijo Jesús, consumado es, y expiró? No. Si nosotros tenemos que escudriñar y meternos a la Escritura y ver qué poder hay en esa palabra de decir, cuando Jesús dijo, consumado es, le está diciendo al Padre, he terminado la obra que tú me encomendaste. He terminado la obra por amor a nosotros. Amén. Por eso Él tuvo ese poder de decir, consumado es. Romanos 3:23 nos dice, Romanos 3:23, 24 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, mira, el consumado es en nuestra vida debe de ser algo significativo. ¿Por qué? Porque dice aquí que por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos hay fuera de todos? Diga ninguno. Dice todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por esa obra, por ese nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo y por lo que Él dijo, consumado es, hoy estamos aquí, tú y yo. Amén. ¿Eso no le da gusto? Pues déselo al Señor. Y mira, tan grande es este consumado es, que ya vimos, dice, por cuanto todos pecaron, todos pecamos, estábamos lejos de Dios. Tan grande y poderoso es este consumado es, que es para todos. Amén. Es para todos, porque Dios no hace exclusión de persona, ni de raza, ni de color, de nada. Juan 3:16 lo dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, mira, Dios nunca va a obligar a alguien a creer. Por eso la Escritura dice, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que quiera arrepentirse, para todo aquel que quiera conocer a Jesús, conocer a Dios, para que todo aquel que quiera esta vida en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese poder tiene el consumado es. ¿Qué tan lejos estábamos de Dios, hermanos? Estábamos perdidos. Estábamos en la oscuridad total. Pero un día a Dios le plació conocerte. Un día a Dios le plació verte y llamarte a esta salvación tan grande. Amén. Entonces, mire, el consumado ya dijimos que Cristo, y significa obedecer, cumplir, terminar. Entonces, cuando Jesús dice, consumado es, le está diciendo al Padre, he terminado lo que tú me mandaste. Por amor al Padre y por amor a nosotros, Cristo pagó nuestros pecados en esa cruz. Y por eso Él dijo,
consumado es. Ahora, hermanos, reflexionemos en una pregunta. ¿Cómo es que estamos viviendo hoy en día nuestro consumado es? ¿Realmente hemos tomado conciencia del gran sacrificio que hizo Jesús? ¿Hemos reflexionado realmente lo que a Él le costó? Podemos decir que sí, pero nuestra forma de vida dice otra cosa. Y aún así, mira, aún así el Señor dice, te perdono, arrepiéntete, dice, y vuélvete a las primeras obras, ¿no dice? Fíjese, pues también eso es el consumado es, que tenemos la gracia redentora de Jesús presente día con día, no solamente en Semana Santa. Esa gracia redentora está día con día. Claro, tampoco hay que abusar de la gracia, hermano, ¿verdad? Ay, pues un pecadillo, a fin que Dios me perdona. No, porque no funciona así. Entonces Jesús dijo, consumado es. ¿Por qué? Porque terminó la obra. Terminó por amor al Padre y por amor a nosotros. Él terminó esta obra redentora. Ahora aquí viene una pregunta, hermano. Nosotros hoy día podríamos decir, si Dios te llamara a su presencia, hoy tú le podrías decir, Padre, consumado es. O sea, ¿has terminado la obra que Dios te encomendó? ¿Has cumplido lo que Dios te dijo que hicieras? Yo creo que esto, hermano, les debe de poner a temblar. Porque ¿cuántos tienen la vida comprada? ¿No, verdad? Todos estamos en las manos del Señor. Amén. Y mire, yo cuando escuchaba al pastor decir, no, es que a lo mejor tú saliendo de aquí puedes partir con el Señor. Decía, ay, pastor, no sea tan fatalista. Pero es una realidad, hermano. Porque nadie tenemos la vida comprada. Por eso, hermanos, es la importancia de que nosotros siempre estemos en esa gracia. Siempre estemos a cuentas con Dios. Que siempre estemos en esa comunión, que siempre estemos tomados de su mano. Porque imagínate que hoy día el Señor nos llamara a cuentas. Yo no podría decir consumado es. Porque hay muchas cosas que todavía no hago. Y hay muchas cosas que sigo haciendo que no le agradan a Dios. Sí, así es que no me ve así, porque usted cree que porque estamos aquí predicando somos más perfectos que ustedes. No. Todos tenemos algo que el Señor ya nos ha dicho, ¿verdad? Arregla esto en tu vida, saca esto de tu vida, no me agrada. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida cristiana? ¿Realmente hemos tomado la importancia de esta palabra? ¿De reflexionar en esos momentos? ¿O estamos menospreciando ese sacrificio de Jesús en la cruz? Dice Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es el consumado es. Que Cristo dice que
cargó con nuestros pecados. Él cargó y vimos que uno de los significados de consumado quiere decir también pagar una deuda, descargar, obedecer. O sea, Cristo obedeció y dijo, no dijo, ay, ¿por qué voy a pagar por estos pecadores? Él cargó nuestros pecados. Él cargó nuestras culpas. Y pagó el castigo que tú y yo merecíamos. Eso es lo que le dio el poder a Jesús para decir, consumado es. El consumado es, hermano, también Jesús por medio de esta obra también nos capacita para perdonar a los que nos ofenden. Cristo, por medio de su Espíritu Santo y mediante esta obra redentora, el consumado es, nos ha capacitado con su Espíritu Santo para poder perdonar a otras personas, pero también para poder perdonarnos a nosotros mismos. Sí, porque muchas veces seguimos cargando culpas y nos olvidamos de que todas nuestras culpas y todos nuestros pecados Cristo los llevó a la cruz. Que por eso Él dijo, consumado es. Ya no tienes más culpa. Ya tus pecados, dice que fueron olvidados, fueron borrados. Usted se sabe, 2 Corintios 5:17, ¿no? ¿Se lo sabe o no? Ay, de esto se me olvidó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron. He aquí, en el consumado es todo es hecho nuevo. Todo. Así es que ya no tienes por qué estar cargando más con culpas, porque Cristo ya las pagó. Porque Cristo las llevó a la cruz. Es bien triste, hermano, ver cristianos frustrados porque todavía cargan con culpas por errores que cometieron en su vida antes de Cristo. Y mire, muchas veces por eso muchos cristianos viven una vida, en vez de victoria en victoria, la viven de fracaso en fracaso. Porque están atados todavía a lo mejor al chantaje de una persona porque hiciste o deshiciste antes de Cristo cosas y ahora te chantajean y te dicen, no, es que tú me hiciste, tú me ofendiste. Pues sí, pero eso ya pasó. Eso debe de estar en tu mente y en tu corazón, que ahora eres una nueva criatura. Y mire, muchas veces eso no deja avanzar a la gente. Muchas veces eso frena el crecimiento de una persona. ¿Por qué? Porque sigue atado cargando esa culpa. Justificados entonces fuimos en ese consumado es delante de Dios. Y mira, dice todos nuestros pecados, todos. Pero hay algo importante que debemos confesar, todos nuestros pecados, todos. Mira, de todos modos Dios lo sabe, ¿verdad? Pero Él está esperando que tú lo confieses y te arrepientas. Y dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Fíjate lo que dice aquí, y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos es eso, quitarte la carga, la culpa. Porque si Dios te está perdonando, ¿qué es más importante, el perdón de Dios o el perdón de una persona? Ahora, fíjate. Sí, porque no va a decir, no, pues nada más le pido perdón a Dios y ofendí a aquel, pero no le pido perdón. No.
No, tú vas y pides perdón. Si no te quiere perdonar él, bueno. Ahí es cuando viene, ¿qué es más importante? Pues ya te perdonó Dios, sí, él no te quiere perdonar. No, bueno, ponlo en las manos de Dios. Amén. Pero muchas veces cuando no sucede eso, entonces a lo que les decía yo, volvemos a ese punto. Empezamos a cargar esa culpa, ya es que no me quiere perdonar, y es que esto, y es que... Si Dios ya te perdonó y si él no te quiere perdonar, ponlo en las manos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo ya te perdonó, Dios el Padre ya te perdonó y ahora te ve justo. Amén. Mira lo que dice Lucas 23:34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces Jesús, colgado en ese madero, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí vemos el amor y el perdón. Jesús nos enseña en esta parte, las mismas personas que lo estaban, que lo latillaron, que le pegaron, que lo clavaron en esa cruz. Y Jesús todavía dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mira, muchas veces tú y yo a veces nos ofendemos por cosas tan insignificantes, ¿no? Ay, le presté 500 pesos y un año no me has pagado. Ya no le hablo. Qué cosa tan vana y tan terrenal. Y mira, sonará absurdo, pero por casos así, hay veces que se dejan de hablar las familias muchísimos años. Y más triste en la vida de los cristianos. Por cosas tan vanas y terrenales nos ofendemos. Y Jesús aquí nos está enseñando, Él sufriendo en esa cruz, colgado en ese madero, todavía decía y pedía por los que le estaban haciendo eso. Eso es lo que le da el poder a Jesús para decir, consumado es. Porque incluso hasta por estos que estaban haciéndole esto, ese consumado es, también fue para ellos. ¿Cuántas veces tú y yo no ofendimos a Dios? Y entonces, ¿cuántas veces tú y yo no lo clavamos en esa cruz? Y espero que ya no, hermanos, ¿verdad? Entonces, la parte de perdonar, Jesús aquí estaba perdonando a los que lo estaban crucificando. Un cristiano cuando vive en amargura, con rencor, con odio en su corazón, con resentimiento, entonces no está viviendo ese consumado es. Porque Cristo vino ¿a qué? A darnos esa libertad, ya dijimos, a darnos esa capacidad, nos vino a capacitar por medio de su Espíritu Santo para poder perdonar. Porque mira, en tus fuerzas, en mis fuerzas es bien difícil perdonar a una persona. Pero cuando entendemos el amor de Dios, la gracia, el amor, la misericordia de Dios, podemos perdonar. Porque yo cuando vi esto y fue así como un derechazo en mi vida, así, no, yo dije, híjole, y me ofendo por cosas tan vanas y terrenales, dijimos, ¿no? Y a Jesús le estaban quitando su vida y aún así dijo, perdónalos. Cuando tú y yo conocimos de Dios, el amor de Dios,
Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo en nuestra vida como Señor y Salvador, esta palabra consumado es, fue una realidad en tu vida y en mi vida. Porque es cuando Jesús le dice al Padre, perdónalo, porque no sabía lo que hacía. Perdónalo, Padre, porque él vivía en una ignorancia de tu palabra, de tu voluntad. Y es cuando ahí, hermano, es cuando en la vida de un cristiano se hace efectiva el sacrificio de Jesús en esa cruz. Porque es cuando Jesús intercede por nosotros. Y es cuando se hace efectiva esta palabra, consumado es, en tu vida y en mi vida. Y digo, esto, pues en su momento, en tu vida y en mi vida pasó, ¿verdad? Una vez pasó, pero mira, no puede volver a estar pasando, porque entonces no hemos entendido el significado del sacrificio de Jesús en la cruz. Es como si lo estuviéramos crucificando una y otra vez. Si seguimos atados en un pecado, si seguimos atados por la culpa, si seguimos atados por esa falta de perdón. Porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Esa vida en abundancia, hermanos, no quiere decir que Jesús vino a darte dinero, a darte carteras llenas, a darte, no. Porque si no, entonces, ¿qué cosas tan vanas y terrenales vino a darnos Dios? Él vino a darnos vida y vida en abundancia, una vida que agrade a Dios. Una vida que, mira, aunque tengamos escasez, debemos de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo hoy consumado es. Esa obra redentora en nuestra vida la estamos haciendo nuestra y la estamos viviendo con nuestra forma de vivir. Amén. Eso quiere decir que estamos entendiendo el sacrificio de Jesús, estamos entendiendo el esfuerzo y estamos viviendo en la fe de Jesucristo. Porque sí sabía que Jesucristo tuvo fe. Sí, porque él, fíjate, tuvo la fe para obedecer toda la palabra de Dios. Tuvo fe para creer que Dios lo levantaría de los muertos. Tuvo fe para obedecer. ¿Cómo estamos en ese lado de la fe? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿A cuántos les cuesta trabajo obedecer? ¿Ay, soy el único? Qué pena. Ciertamente, hermanos, podemos decir que, ay, no, es fácil. Mira, yo le daba una enseñanza a los jóvenes, el camino ancho y el camino estrecho. Y yo les decía a los jóvenes, si tú dices que el cristianismo es fácil, pues cuidado, porque ¿qué tipo de cristianismo estás viviendo? Si tú dices que es fácil, estás en el camino ancho. ¿Por qué? Porque nos podemos estar amoldando a este mundo. No, hermano, la vida en Cristo es difícil. Pero en ese consumado es Cristo nos está capacitando. Amén. Y nos sigue capacitando. Ahora, todo depende de cómo tú y yo lo estemos viviendo. Amén. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Amén.
dijimos, tú ya no tienes por qué cargar culpas, esa falta de perdón hacia ti mismo. ¿Por qué? Porque aquí dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero mira lo que dice, para los que no andan conforme a la carne. Entonces, ¿hay cristianos carnales? Sí. Sino los que andan conforme al Espíritu. Los que son gobernados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dijimos que en esa muerte de Cristo, en su resurrección, entonces Él nos capacita por medio de su Espíritu Santo. Y eso es lo que nos ayuda entonces a no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y todo esto fue realizado, ¿por qué? Pues en esa obra, en ese cumplimiento de Jesucristo, en ese sacrificio, en esa obra redentora. En eso Él nos ha dado todo esto. Amén. Versículos 33 y 34, ahí mismo de Romanos 8 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así es que, hermanos, hoy el Señor nos está diciendo, tú eres libre de culpas. Ya no cargues más con eso, porque Cristo ya lo pagó en la cruz. Cristo consumó esa obra para que tú y yo viviéramos en libertad. Amén. Estas etapas pueden estar pasando en la vida de muchos cristianos. La falta de perdón, el rencor, algún resentimiento. Ya dijimos, hacia otras personas o para nosotros mismos. Y también otra cosa que podemos estar experimentando es una separación de Dios. ¿Cómo es esto? No sé si alguna vez en tu vida cristiana has sentido que como que Dios no te oye. ¿Sí? ¿No lo has pasado? Qué bueno. Yo sí. ¿Esto a causa de qué, hermanos? ¿A causa de qué podemos estar sintiendo esto? Pues a causa del pecado. A causa del pecado, de esa falta de comunión con Dios, de esa falta de fe. Es como entonces el cristiano entra en esta etapa donde siente que Dios no le escucha. Y Jesucristo también experimentó esto en la cruz. Puesto que Dios es santo, no puede mirar el pecado. Así que cuando Cristo tomó la cruz sobre sí, cargó los pecados del mundo y Dios le dio la espalda a su Hijo. Pero ¿cómo podría hacer esto? ¿Cómo pudo Dios el Padre incluso en toda su santidad alejarse de su Hijo amado? El apóstol Pablo lo explica en 2 de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mira, dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Eso, hermanos, es el consumado, es que Cristo pagó por todas nuestras culpas y entonces ahora ya no hay más condenación para ti ni para mí. Ya Dios te perdonó, perdónate tú.
Dios ya te perdonó, perdona a otros también. Entonces en ese momento es cuando Él, Jesucristo, experimenta este abandono. Porque en ese momento leíamos en Isaías, ¿verdad? Que Él cargó sobre Él nuestros pecados. Y es cuando Jesucristo experimenta esta separación, porque Dios en su santidad no puede estar en presencia del pecado. Entonces, si tú y yo alguna vez hemos sentido y experimentado esto, pues debemos de tener cuidado. Porque ahorita en este momento Dios nos está hablando y nos está diciendo, hey, cuidado. Porque si tú estás atravesando en estos momentos, en este tiempo de sentir que Dios no te escucha, debemos de tener cuidado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque puede haber algún pecado en nuestra vida. Ahora, digamos, es por la falta de comunión con Dios. Pues la falta de comunión con Dios también es pecado, ¿verdad? Porque no estamos teniendo esa comunión con Dios. Y eso es pecado. Y entonces sentimos que Dios no nos escucha. Que le pedimos y por más que nos queremos acercar y por más que queremos que Dios nos hable, nomás no pasa nada. Debemos de tener cuidado con nuestra vida. Tal vez tú puedas ser un cristiano que venimos a la iglesia, incluso podemos estar sirviendo, pero si hay odio, rencor en nuestro corazón en contra de una persona o hay algo en nuestra vida todavía oculto, pues en vano es nuestro servicio, en vano es nuestra vida cristiana, porque podemos estar en la iglesia, pero alejados de Dios. Podemos estar sirviendo a Dios en un ministerio, pero alejados de su presencia. Y sentimos que estamos alejados de Dios. ¿Sí? Entonces debemos de tener cuidado, hermanos. Si nosotros estamos experimentando esto en nuestras vidas, no es porque Dios no haya hecho la obra redentora en nosotros, no, es porque nosotros nos estamos alejando de esa obra redentora. Y estamos, tal vez hay un pecado oculto o estamos batallando con algo y no podemos dejarlo. Entreguémoselo al Señor. Amén. Que por eso dijimos que Él ya pagó y por eso Él nos da esa libertad. Amén. Adán y Eva, usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Dice que cuando cometieron pecado, dice que oyeron la voz de Dios y se escondieron. Y entonces es cuando hay esa separación entre Dios y el hombre. ¿A causa de qué? Del pecado. A causa del pecado. Y esto es una invitación también, pues si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pues que nos arrepintamos en esta noche. Porque ya les dije, miren, podemos estar en una iglesia, pero alejados de Dios. Podemos estar asistiendo a una congregación, pero alejados de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos confesado nuestros pecados. Y hoy estamos viendo que Cristo ya pagó por todos nuestros pecados. Amén. Y bueno, yo recuerdo en mis primeros andares como cristiano, ¿verdad? Ciertamente yo asistía a una célula y nos daban la palabra y todo. Y yo estaba conociendo a Dios, ¿no? Y yo quería conocer más y más. Y me hablaban del nuevo nacimiento y todo, pero yo no entendía. Yo decía, como el buen Nicodemo, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo voy a volver a nacer? Yo no entiendo. Pero mira, el Espíritu Santo nos capacita, dijimos, ¿verdad? Para entender las cosas de Dios que para el mundo son locura. Y yo entendí que era ese nacer de nuevo. Pero fíjate, esto estoy hablando que pasó como unos 8 meses que yo empecé a conocer. Y fue cuando después de más o menos 8 meses yo hice esa oración
tan famosa, ¿verdad? La confesión de fe. Y yo entendí ahí, ya después con más escudriñar y entender las cosas de Dios, fue cuando entonces ahí entendí que en ese momento, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, fue como Cristo le dijo al Padre: perdónalo porque no sabía lo que hacía. Por eso es de suma importancia, hermanos, que nosotros estemos a cuentas con Dios. Amén. Y que siempre, diario, vayamos a la gracia de Dios. Amén. Y bueno, pero que no estemos pidiendo la gracia de Dios por los mismos pecados, ¿verdad? Diario, lo mismo, ¿no, hermanos? Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir, ¿verdad? En más, no podemos estar en eso mismo, porque entonces somos esclavos del pecado y no estamos experimentando esa libertad. Amén. Vamos entonces en Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 12. Antes de leer esto, entonces, déjeme decirle, dijimos, no podemos estar pidiendo, ¿verdad?, perdón por nuestros mismos pecados siempre, porque entonces no estamos teniendo una vida cristiana. Estamos teniendo una religión, pero no estamos viviendo realmente esa obra redentora. No estamos viviendo ese consumado es. Simplemente estamos teniendo una religión más. Usted sabe que en la antigüedad los sacerdotes ofrecían sacrificios, ¿verdad?, para el pecado del pueblo. Pecados que no podían ser borrados, simplemente eran cubiertos, ¿verdad? Y la gente iba con el sacerdote y el sacerdote ofrecía estos sacrificios a Dios para interceder por el pueblo. Pero Jesús, en su obediencia y en su obra redentora, dice que Él hizo un sacrificio único y para siempre. Un sacrificio perfecto, ¿sí? Ahora tú y yo ya no tenemos que andar haciendo más sacrificios. Si alguna vez pensamos o creímos que por venir a la iglesia, por ofrendar, por diezmar, por servir, por hacer cosas para Dios, podíamos ganar nuestra salvación o tener más santidad o tener más el favor de Dios para nuestra vida, pues déjame decirte que estamos equivocados y que podemos estar haciendo obras muertas. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Amén. Él ya pagó y tú y yo ya no tenemos que hacer más sacrificios, simplemente rendir nuestro corazón a Él. Amén. Cristo fue el sacrificio perfecto. Yo se lo voy a leer Hebreos 10, 10 al 12 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca podían quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la diestra de Dios. Dice que entonces su sacrificio nos hizo santos, nos hace perfectos y nos justifica delante de Dios. Amén. Pero mira, entonces dice aquí, dice que el sacerdote ofrecía, ¿verdad?, constantemente esos sacrificios. Si tú y yo estamos pidiendo perdón por los mismos pecados, pues entonces ya, o sea, Cristo te hizo libre. Pero nosotros podemos estar atorados en algo que no
podemos dejar, o que estamos batallando, o que incluso no hemos confesado. Entonces ya no vivamos en el antiguo pacto, hermanos, ya no tenemos que hacer más sacrificios. Amén. Porque el sacrificio perfecto lo hizo Jesús. Y dijimos que por eso a él eso le dio el poder y la autoridad para decir: consumado es. Ya todo está terminado, ya todo fue perfecto. Es la obra perfecta, es la obra redentora perfecta. Amén. Y mire, más en estos días, ¿verdad? Que muchos hacen y se flagelan y van y caminan y cargan su cruz, porque la palabra dice que tomes tu cruz cada día. No, eso no es. Toma tu cruz cada día recuerda el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso significa: toma tu cruz y sígueme. Pero ellos lo toman de otra manera. ¿Ve por qué la importancia de conocer a Dios? Porque si no, entonces estaríamos haciendo obras y sacrificios muertos, que no, es más, ni siquiera le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo todo, ya hizo la obra. Ya no hay más sacrificio que podamos llevar a Dios. Simplemente un corazón contrito y humillado. Ese es el sacrificio que Dios quiere en nuestra vida. Amén. El consumado es, hermanos, también dijimos, nos hace, como dijimos, santos, ¿verdad? Perfectos. Digo, no perfectos en el que ya no vas a cometer errores, ¿verdad? Porque ¿cuántos cometen errores todavía? Ay, otra vez soy el único. No, mira qué predicador, ¿no? ¿Por qué vamos a seguir cometiendo errores? Por nuestra imperfección humana, ¿sí? ¿De qué perfección entonces hablamos? Bueno, de un corazón contrito y humillado. David se equivocó y feo. Y entonces, ¿por qué Dios dice: he hallado un varón conforme a mi corazón? ¿Por qué David tenía un corazón recto? Porque se arrepentía. Pero mire, se arrepentía, pero no volvía a cometer los mismos pecados, ¿verdad que no? Ay, cometía otros, diciendo. No, fíjese que debemos de ir siempre estar examinando nuestra vida. Amén. Para no cometer pecado tenemos que siempre llevar nuestros planes, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestra voluntad, siempre llevarlas a los pies de Cristo. Y que estén siempre bajo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, de esa perfección habla, ¿verdad? Porque dijimos también que Dios no puede estar en presencia del pecado. Y tú y yo antes de Cristo no podíamos estar en la presencia de Dios. Necesitábamos un sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Y Él intercedió por nosotros. Y entonces le dijo al Padre: perdónalo, porque no sabía lo que hacía. Y entonces ahora podemos estar delante de la presencia de Dios. Mateo 15, 37, 39. ¿Ya está ahí? Dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo, después de clamar, había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mira, dice aquí que cuando Jesús expiró, dice que el velo del templo se rasgó. Y ese velo del templo habla, bueno, de lo que separaba del lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sacerdote. Nadie podía entrar, nadie. Y aún el sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que pasar un tiempo de
de purificación, un tiempo de santidad, un tiempo de preparación para entrar al lugar santísimo, en donde estaba la presencia de Dios. Y entonces dice aquí que cuando Jesús expiró, cuando dijo consumado es, dice que el velo se rasgó. Y entonces por esa obra y por ese consumado es, ahora tú y yo podemos estar delante de la presencia del Padre. ¿Eso no le da gusto? Pues era una ofrenda de palmas al Señor, hermano, con gozo y alegría. Porque si no, miren, usted y yo estuviéramos, ¿sí? Pero gracias a Dios y a su Hijo Jesús, hoy podemos estar delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces ya veo cómo el consumado es, tiene un gran significado, debe de tener un gran significado para la vida del cristiano. Y no tomarlo simplemente como, pues sí, la obra de Cristo. No, esto debe de transformar nuestra vida, debe de transformar nuestro pensamiento, debe de transformar nuestra alma, nuestro corazón. Por eso una vez más, hermano, ¿cómo estamos viviendo ese consumado es? ¿Realmente lo estamos viviendo? ¿O solamente estamos teniendo una religión más? ¿O solamente somos miembros de una congregación más o de una iglesia más? ¿O realmente podemos ser llamados hijos de Dios? Así es que, hermanos, esta es una invitación y una exhortación para que caminemos bajo la voluntad de Dios, teniendo en cuenta el significado de esta obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Él ya nos perdonó, Él ya nos hizo libre, ya no tenemos que pagar más ni hacer más sacrificios, porque Él ya lo hizo todo en esa cruz. Y mire, cuando yo vi esto, dice el pastor, ¿verdad? Casi se me funde un fusible de mi cerebro. Porque es Dios, Cristo es Dios, amén. Entonces dice la palabra que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dios, el creador del universo, el creador de todo, el poderoso, le plació en su amor, soberanía, amor y misericordia, le plació salvarnos. Segunda de Corintios 5, 17 al 21 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo estaba reconciliando consigo al mundo. Ahí colgado en ese madero dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí colgado en ese madero estaba reconciliándote a ti y a mí con el Padre. ¿Qué necesidad tiene Dios de nosotros? Ninguna. Pero Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo y que lo hizo pecado por nosotros. Eso es el consumado es. Dice que Cristo estaba reconciliando entonces al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, no tomándole en cuenta a los que lo estaban clavando, pero en esos que lo estaban clavando estábamos tú y yo. Y dice aquí que no nos está tomando en cuenta nuestros pecados. Dígame si no es poco así como para que se te funda el cerebro.
Dios, el creador de todo, le plació en su soberanía, amor y misericordia reconciliarme con Él mismo por medio de Cristo. Dice entonces que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, al que nunca pecó, sobre Él cargó nuestros pecados. Eso es el consumado es. Y eso, hermano, nos debe de invitar a vivir una vida en santidad de la verdad. Mira, si la Escritura dice en santidad de la verdad, entonces ¿hay santidad falsa? Sí. Miren, una persona que viene a la iglesia pero está lejos de Dios, eso es una santidad falsa. Por eso dicen santidad de la verdad. Amén. Así es que, hermanos, pues Dios, el creador de todo, le complació reconciliarnos consigo mismo por medio de Cristo. Dice entonces que Él expiró cuando dijo consumado es, se rasgó el velo del templo, y ahora podemos estar en la presencia misma de Dios. Por medio de su Espíritu Santo, ahora nosotros clamamos Abba, Padre. Eso, hermanos, es el consumado es. Esa es la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Todo eso es lo que a Jesús le dio el poder y la autoridad desde que nació, creció, vivió su muerte y resurrección. Esa es la obra de Jesús. Ese es el consumado es. ¿Cómo estamos viviendo ese consumado es? ¿Lo estamos llevando a cabo? Y les dije, si Dios nos llamara a cuentas, podemos decir, consumado es, Padre, he cumplido. Hemos llevado a nuestra familia a los pies de Cristo. Fíjate, Cristo en su consumado es, Cristo en su obra redentora fue salvarnos. ¿Hemos nosotros salvado a nuestra familia? Digo, no nosotros, los hemos llevado a los pies de Cristo. Entonces no hemos terminado la obra, ¿verdad? Así es que en esta noche, hermanos, pues pidámosle al Señor que nos siga dando la fuerza, que nos siga capacitando para seguir adelante en este andar cristiano y en esta obra que el Señor te ha encomendado. Porque yo sé que el Señor te ha dado una obra para que realices en tu vida. ¿Cuál es? No lo sé. Pero el Señor te ha dado y te ha puesto con un propósito. Así es que pidámosle en esta noche al Señor que nos ayude a culminar, dijimos a terminar y también a obedecer, que ese es el significado de esta palabra, consumado es. Amén. Así es que le voy a invitar a que se ponga de pie.